Bueno, en esta oportunidad la idea es charlar un poquito del manejo de malezas en el cultivo de girasol, acá en el oeste de provincia de Buenos Aires, tratando de, nada, ver algunas cuestiones que tienen que ver con tecnologías, básicamente de herbicidas o algunas otras que hoy estamos explorando en este contexto actual de una agricultura un poquito más amigable, y también repasar y ver algunos procesos que estamos poniendo en marcha para un manejo adecuado de malezas tolerantes y resistentes en el cultivo de girasol. El cultivo en general ha sido históricamente considerado un cultivo que en definitiva nos generaba un retroceso en los lotes en cuanto al manejo de malezas, que tal vez en una época eso tenía algún tipo de razón. Aún hoy, con el avance de estos últimos años de malezas resistentes y tolerantes, eh, digamos, creo que es un cultivo que tiene muchas cosas para poder manejarlo adecuadamente desde el punto de vista de malezas, y vamos a estar mirando cuáles son o cuáles han sido esas cosas que hemos ido sumando y mejorando a lo largo de todos estos años para explorar en muchos casos los rendimientos que estamos explorando, que son muy buenos en algunos casos en los planteos de punta en nuestra región. Básicamente, digamos, en la historia del girasol, en nuestra región creo que ha habido dos tecnologías que han sido claves en el manejo de malezas. En primer lugar fue el lanzamiento en su momento de los girasoles Clearsol con tolerancia a las IMI, que al principio digamos, había una demanda importante por parte del mercado, del productor, obviamente, pero bueno, esto es un resumen de lo que pasó con la participación de los híbridos CL y convencionales desde que teníamos nuestra red de evaluación de girasoles acá en el año 2009 hasta hoy, digamos, son 10 años. Fíjense que al inicio, allá por el 2009, el 70% de los materiales que participaban eran materiales convencionales y un 30% Clearsol. Pero bueno, la cosa no quedaba solamente ahí, esto es meramente descriptivo, sino que hasta no hace mucho, en realidad lo que hacíamos para evaluar los materiales y compararlos era segmentar los materiales. Por un lado, los convencionales, por otro lado, los que eran Clearsol. ¿Por qué? Porque en los primeros años tenían menor potencial de rendimiento, los niveles de materia grasa no eran los mismos, eran considerablemente menores. Entonces, como para que en un ranking combinado de convencionales y Clearsol no queden de mitad de tabla para abajo, separábamos eso. Pero eso se fue invirtiendo. No solo se fue invirtiendo la proporción de materiales librados al mercado que son Clearsol. Fíjense que de hecho en el último año de evaluación, 2019, el 80% de los materiales son Clearsol y solo el 20% convencionales. O sea, después de 10 años, esa proporción de híbridos, y de alguna manera esto puede ser representativo por lo menos de la paleta de productos que se ofrece acá en el oeste, puntualmente en híbridos. Fíjense que eso se ha cambiado, pero no solo eso, sino que a su vez hoy contamos con híbridos Clearsol que tienen igual o más rendimiento que un convencional. Tenemos materiales de punta desde el punto de vista del potencial productivo, desde las bonificaciones de materia grasa, donde en algunos casos estamos superando, digamos, valores de más o menos un 20% de bonificación. Entonces, realmente son muy considerables las mejoras que hemos tenido en materiales con tecnología Clearsol, que no solo nos permite rendir al máximo y tener muy buenas bonificaciones, y en algunos casos también negocios alto leico, sino que a su vez un manejo adecuado de malezas a través de la tecnología IMI, que incluso hoy ya tenemos una tecnología
Clearsol, que nos permite mejorar un poco las cuestiones o reducir las cuestiones vinculadas al carry-over o permanencia de herbicidas de un año a otro, tratando de, digamos, con su flexibilidad de registro, digamos, tratando de manejar dosis de acuerdo a los ambientes y de esa forma evitar problemas en los cultivos sucesivos. O sea, hemos tenido un avance en los últimos 10 años muy bueno en cuanto a genética y posibilidad de manejo de malezas. La otra tecnología, o el otro herbicida que marcó un antes y un después en girasol aquí en el oeste fue el sulfentrazone, un PPO que permitió el manejo de una maleza como el cardo ruso, donde en sus dosis particionadas, una primera aplicación a inicio de la primavera y otra después, o la salida del invierno y la otra en preemergencia, nos permitía prácticamente olvidarnos de una maleza como cardo ruso cuando realmente siempre fue un problema. Entonces, obviamente después, con el paso del tiempo y el avance de biotipos resistentes de Amaranthus a las ALS, sulfentrazone no solo siguió tomando, digamos, importancia en este cultivo, sino que se expandió muchísimo su uso en el cultivo de soja y hoy en todo el país ha logrado ocupar una superficie muy, muy alta en nuestra agricultura, básicamente de la mano de la aparición de los biotipos de Amaranthus resistentes a ALS. Entonces, en términos generales, en cualquier cultivo hoy, con el escenario actual de un aumento importante de biotipos resistentes y tolerantes, sobre todo el problema de las resistencias en malezas, nos exige como asesores o como productores, al momento de trazar las estrategias de los cultivos en cuanto al manejo de malezas, ser muy proactivos y planificar. Planificar ya no solo nuestro planteo de agricultura, sino el manejo específico de malezas a lo largo de todo el ciclo. Y en girasol, eso tiene más importancia todavía. ¿Por qué? Porque estamos frente a un cultivo que tiene una altísima sensibilidad a los herbicidas, mucho más que el resto de los cultivos que se hacen habitualmente en Argentina, como soja, como maíz o como trigo. Y en principio tenemos por ese motivo menor disponibilidad de uso de moléculas. Básicamente hay muchas de las moléculas que están en el mercado que se pueden usar y que de hecho tienen registro, pero las dosis en estos sistemas tan frágiles de alta materia, alto contenido de arena y baja materia orgánica y un cultivo sensible, las dosis que se pueden utilizar para no tener efectos secundarios sobre el cultivo nos terminan generando bajas eficacias en el manejo de las malezas. Entonces, estamos con una cierta limitación desde ese punto de vista, pero aún así hay muchas cosas que se pueden manejar y se pueden manejar muy bien en el cultivo de girasol aquí en el oeste, y la base es ser muy proactivo y poder planificar adecuadamente toda la estrategia del año. Entonces, primero nos vamos a focalizar un poquito en el barbecho, para ver dónde tenemos que focalizar o dónde estamos viendo hoy en las principales problemáticas que tenemos hoy en el oeste de Buenos Aires. En primer lugar, una maleza que está muy difundida en todo el país y obviamente nuestros sistemas de producción de girasol no son ajenos, es coniza o rama negra. Rama negra hoy cada vez está mostrando mayor dificultad de control post-emergente. Ya hay algunos biotipos con resistencias al glifosato, es naturalmente tolerante al glifosato, pero también tenemos algunos biotipos con resistencia a las ALS. No están documentados aquí en el oeste, pero sí en otras zonas de la región pampeana. Aún así hay una, al menos desde ensayos agronómicos y demás, hay una percepción de una mayor insensibilidad a las ALS y a algunos hormonales. Entonces, básicamente hay que tener muy, muy en claro cuáles son los momentos en los que la maleza se establece. Tenemos un primer flujo de nacimiento a la salida de la cosecha, ya por abril o mayo, dependiendo de los años, pero conceptualmente están ahí, hasta el mes de junio. Ese primer flujo de nacimientos
más o menos representa el 70% de los nacimientos totales de la maleza a lo largo del año, y después tenemos un segundo flujo de nacimientos que en esta zona se da en la segunda quincena de agosto o primeros días de septiembre como máximo. La diferencia que hay entre un flujo y otro es que en el de otoño-invierno la maleza se mantiene en estado de roseta durante mucho más tiempo, ese periodo es mucho más largo. Si bien cuando uno empieza a hacer controles recién a partir de junio para iniciar el barbecho, se encuentra con malezas de tamaño considerable, en estado de roseta, pero tamaño considerable, y ahí estamos teniendo dificultades importantes para el control, y muchas veces retrasar los momentos de inicio de barbecho implica generar costos de un 30 o 40%, 50% más para mantener la misma eficacia. Entonces, no tiene mucho sentido esperar el control y trabajar con una maleza más grande. El segundo flujo, de salida de invierno, inicio de la primavera, la clave es entender que está muy poco tiempo en estado de roseta. Entonces, enseguida empieza a elongar el tallo y ahí podemos tener en muy poco tiempo aumentos de hasta 7 veces de tolerancia a ciertos herbicidas, con lo cual la consecuencia final es el aumento de costos. Si estamos mirando cuestiones de impacto ambiental, aplicaciones con mayores EIQ, o sea, índices de impacto ambiental, y al estar en un cultivo girasol, más chances de generar algún perjuicio al cultivo girasol, dependiendo de los productos que utilicemos, pero en general son necesarios algunos productos que pueden llegar a ocasionarnos algún perjuicio. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar muy productivamente desde temprano y después apilamos residuales en la segunda quincena de agosto, podemos llegar muy tranquilos y sin mayores problemas a la siembra de girasol, que si buscamos, digamos, el momento óptimo de máximo potencial, vamos a estar alrededor de 7-10 de octubre, que es cuando empezamos a sembrar, 5 de octubre, empezamos a sembrar fuerte el cultivo de girasol. Entonces, una de las combinaciones, digamos, que estamos buscando en esta salida del invierno y en forma preventiva o con los primeros flujos de la maleza, está relacionado con una combinación a veces de algún PPO y sí, básicamente específico, alguna triacina con registro para el cultivo de girasol. Entonces, trabajar con rama negra grande, en definitiva, si queremos lograr alta eficacia, tenemos que hacer aplicaciones secuenciales con altos gramos de ingrediente activo, que eso una soja lo puede tolerar, un maíz estamos viendo que muchas veces no, porque empezamos a tener problemas de formación de raíces, salvo en los casos que tenemos hoy, genética tolerante a algunos hormonales, pero no es el caso de girasol. Vamos a tener aplicaciones con mayor impacto ambiental y seguramente con problemas en el cultivo. Entonces, claramente en girasol tenemos que planificar esto muy bien. Y esto es fácil de entender cuando solamente ponemos una maleza como es coriza, pero después vamos a ver que no es la única que está, y entonces ahí es donde nos exige pensar mucho más la planificación desde el inicio, teniendo en cuenta, desde el inicio del barbecho, teniendo en cuenta el resto de las especies presentes. Entonces, a modo conceptual, hoy después de varios años de estar entendiendo el manejo de esta maleza, nos estamos encontrando con que tenemos excelentes controles en los tamaños que vemos en la primera fila, las fotos de la primera fila, pero cuando ya nos vamos a tamaños como la fila inferior, y sobre todo en las últimas fotos a la derecha de la pantalla, ya los controles ahí empiezan a ser deficientes, tenemos que subir gramos de ingrediente activo, y en algunos casos tenemos a veces rebrotes porque no llegamos a generar más que un control foliar, dependiendo de lo que estemos utilizando. El cultivo de girasol puede estar limitado en algunos hormonales específicos para compuestas. Aún así, es probable que a partir del próximo año se lideren al mercado algunos hormonales que van a ser de muchísima utilidad en el control de esta y otras malezas, sin persistencia en el suelo, y que
seguramente va a tener registro para un control preemergente del cultivo de girasol, con lo cual es una herramienta más que se va a sumar para manejar mejor esta y otras malezas, pero aún así no debemos perder de vista la planificación y la acción proactiva. Otro de los puntos que estamos viendo en el barbecho, sobre todo donde tenemos antecesor maíz, que suelen ser los ambientes de alta productividad, en girasol. A la izquierda van a ver la foto de la situación normal, digamos, eso es lo que uno ve en el lote post cosecha del cultivo, y a la derecha es el mismo sector, fíjense que yo puse como referencia 2 cañas, que son las que están ahí, para que se vea que es el mismo sector. Corriendo la cobertura nos encontramos con todo eso. Entonces, la gran pregunta acá y el gran problema que estamos teniendo en rastrojos de maíz es cómo controlar coriza, una maleza difícil, donde no llegamos a pegarle, digamos, o a tocarla con todos los impactos necesarios, y entonces es una maleza que empieza a tomar tamaño y a aparecer más tarde y con tamaños más grandes donde se nos complica todo. Entonces este año empezamos a acomodar un poco estas cuestiones de calidad de aplicación y hemos mejorado considerablemente la performance de los herbicidas. De hecho, Mariano Luna, desde INTA Pergamino, también viene trabajando en esto y ahora en estos días está mostrando algunos resultados sobre los ensayos que él está haciendo y venimos tomando algunas recomendaciones de él. Lo que sí vamos a ver ahora es que hay veces que los controles no van a ser, por supuesto, totales. Entonces, acá lo que hay que hacer es trabajar con gotas cada vez más chicas para poder llegar a donde está la maleza escondida. Y entonces hemos hecho algunas pruebas este año. Esa es una tarjeta donde prácticamente no tenía nada arriba, digamos, de rastrojo. Y después empezamos, a la izquierda van a ver las tarjetas de alguna manera escondidas, simulando una posición de una maleza, y a la derecha el resultado final. Pero bueno, fíjense que obviamente no se llega a un control o a marcar la tarjeta 100% ni como nos gustaría, pero de alguna forma mejora considerablemente la cantidad de impactos cuando achicamos tamaño de gota, aumentamos presión. Fíjense en este caso, esta tarjeta, ahí voy pasando algunos ejemplos, cómo logramos mejorar las aplicaciones, si bien en muchos casos aún pueden ser deficientes y es esperar controles no del todo buenos, como en este caso. Pero esta es una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar y a mejorar y a pensarlas, no es pasar solamente el pulverizador por arriba y que salga lo que salga. Cada vez más tenemos que ajustar calidad de aplicación, monitoreo, tamaño de maleza. Todas estas variables van a hacer que podamos ser más eficientes en el control de estas malezas tolerantes y resistentes. Otra de las cosas que hemos avanzado en otros cultivos, acá en el oeste y la zona de Córdoba también ha sido una zona, una región precursora en el uso de estos cobertores. Bueno, y justamente es esto, el uso de cultivos de cobertura, también pensando en el cultivo de girasol. Lo que tenemos que tener en cuenta que cuando el objetivo es el control de malezas o la supresión de la emergencia de malezas, la cobertura que hay que generar con un cultivo de este tipo, un cultivo de servicio, tiene que ser por lo menos de 3.500 a 4.000 kilos o 4 toneladas de biomasa por hectárea. Entonces ahí empezamos a ver que nos cuesta empezar a encontrar, por supuesto, malezas que se establezcan en ese contexto. Entonces, la inversión de un cultivo de cobertura es probable que tenga un nivel considerable, y que a veces podemos estar hablando de $100 o $110. Un cultivo de cobertura hecho con pocos recursos, pensando más en el costo que en la eficacia de su herramienta, nos puede llevar a problemas que después querramos controlar. Malezas que han nacido entre medio de esa cobertura que ha dejado muchos espacios y nos encontramos que fue peor el remedio que la enfermedad. Lo cierto es que cuando hacemos cultivos de cobertura como corresponde,
con la inversión adecuada y demás, estos efectos los estamos viendo hasta 2 años más tarde. Con lo cual, cuando hagamos el número también es importante ver cómo prorrateamos ese número en los cultivos. Para el caso de girasol, hay que tener muy en cuenta que en nuestra zona tenemos una correlación muy importante entre el agua, la siembra y el rendimiento. Estos son datos nuestros del 2010, pero también hay datos de muchísimo tiempo atrás, respecto de esa fecha, de otros, incluso de INTA y demás, y otros asesores y otros investigadores, en los que marcan la importancia del agua a la siembra para el cultivo de girasol. Cuando agregamos cultivos de servicio a un planteo agrícola, es muy importante el momento en que interrumpimos el ciclo. Si nos retrasamos por algún momento en la fecha, por algún motivo en la fecha de siembra, y es necesario retrasar el secado para que nos dé la biomasa que el cultivo nos tiene que dar para cumplir nuestro objetivo, vamos a estar consumiendo agua que en realidad debería estar quedando para el cultivo siguiente. Y me refiero al agua que vamos a tener los aportes a partir, o el restablecimiento a partir de la primavera, de las lluvias de primavera. Entonces, es muy importante que en girasol esto también lo veamos y lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, este es un punto a tener en cuenta. Y la otra es que frente a la necesidad de tener que retrasar fecha de siembra, porque venimos arrastrando errores, hay datos y no son tan actuales, o sea, no tenemos tanta información de los ciclos actuales. De hecho, este año empezamos una línea de trabajo en ese sentido, pero en general, retrasar fechas de siembra puede no ser lo adecuado para el cultivo de girasol, tanto en productividad como en materia grasa, ¿no? Pero bueno, en términos generales, hasta primeros días de noviembre, podemos estar explorando casi en términos relativos lo mismo que fechas anteriores. Y en esto estamos trabajando porque cada vez hay más demanda, justamente porque se está buscando intensificar las rotaciones y no sabemos mucho sobre lo que sucede con los híbridos actuales. Entonces, este es todo el manejo y todas las variables que deberíamos tener en cuenta en la incorporación de cultivos de servicio en el girasol, junto al girasol. En términos generales, y ya empezando a entrar un poquito más a las especies que hoy preocupan en nuestra región, en girasol básicamente andamos alrededor de estas 6 malezas. Les diría que la mayoría de las consultas que estamos recibiendo. Básicamente el manejo de lecherón, que el lecherón, más o menos las emergencias se dan junto con la siembra del girasol, más o menos ahí o un poco después, allá por el mes de octubre. Pero tenemos que tener en cuenta que no tenemos muchos herbicidas eficaces desde el punto de vista preemergente de la maleza, y postemergente pasada de tamaño puede ser complejo su control. La clave acá, la solución está en los girasoles IMI. Las IMI en general son muy buenas para el manejo de euforbia y lo manejamos sin ningún problema ahí. En el caso de Cloris, con el sistema Clearsol o con graminicidas podemos manejar muy bien. Lo importante es que por ahí podamos trabajar con un Clearsol de base y ver después qué sucede con el tema graminicidas. St. Cruz lo mismo, en el caso de Rosetta. Las cloacetamidas pueden marcar una diferencia si están bien incorporadas y en las dosis adecuadas. Hoy, en registro, está piroxasulfón, en la que venimos trabajando, y la verdad es que en las dosis completas de 200 gramos de producto formulado por hectárea, les diría que prácticamente, aún en ambientes de muchísima presión, deja de ser un problema la maleza. Entonces están empezando a aparecer algunas herramientas y que incluso por ahí no tienen tanto requerimiento de incorporación como puede tener las clásicas cloracetamias que veníamos trabajando hasta el momento. Les diría que hoy ya dejó de ser un problema el caso de Cardo Russo, con sulfentrazone, y de la mano del desarrollo que hizo Nicasio Rodríguez en su momento, nuestro
referente en malezas de INTA, que bueno, hoy ya no está más en INTA, pero sigue siendo para nosotros un gran referente de Nicasio. El tema de Ramanera que ya hemos hablado, y Amaranthus, que básicamente los biotipos que tenemos hoy son resistentes a ALS y resistentes al glifosato. Entonces, básicamente la otra limitante que tenemos es la dosis de PPO que podríamos estar usando en girasol, que puede ser limitante para un control efectivo de esta maleza, porque nos genera fitotoxicidad en el cultivo de girasol. Aún así, los síntomas que estamos viendo de fitotoxicidad de estos PPO, como en el caso del sulfentrazone, no son importantes ni en general se traducen en pérdida de rendimiento. Hay veces que tenemos que trabajar a lo mejor con apilamientos de dosis para poder llegar a la dosis mínima requerida, que de base, y hoy estamos muy al límite después de 5 años de uso de esta molécula, pero de base estaríamos hablando de 200 gramos de ingrediente activo, mientras que en girasol, para suelos arenosos, en general se habló de 150. Pero bueno, podemos subir ahí, podemos combinar con otros activos, incluso, ya les digo, la combinación que vamos a tener con piroxasulfone puede ser algo realmente muy eficaz para el manejo de estas malezas en forma integral junto con el sistema Clearsol. Pero bueno, lo importante es que tengamos un plan. Tenemos que sacarnos de la cabeza el manejo de malezas de forma reactiva, que es un poco el modelo que teníamos de la soja RR. Y bueno, yo empiezo, voy monitoreo, cuando estaba verde es cuestión de subir dosis y aplico. Hoy ya eso no va. Eso no va porque acá subir dosis implica a veces tener problemas en la persistencia, con la persistencia de los herbicidas en los cultivos siguientes, estamos en suelos frágiles, entonces es importante que eso lo podamos manejar. De la misma forma que si ya usamos un mecanismo de acción, tratar de no usarlo en momentos posteriores, como para, por un lado, manejar las cuestiones que tienen que ver con el aumento de las resistencias y aumentar la vida media de los herbicidas, pero por otro lado también el hecho de acumular demasiada molécula del mismo mecanismo de acción que nos pueda crear problemas de toxicidad en el mediano o corto plazo. Entonces, lo importante es que tengamos un plan, y ese plan básicamente consiste de 4 puntos en forma práctica, que es lo que venimos haciendo nosotros ya desde hace varios años. En primer lugar, conocer las malezas que hay en un lote. Entonces uno tiene un lote, salir a monitorear y hacer un relevamiento de las malezas que están. Si es la primera vez que tenemos el lote, vamos a encontrar seguramente alguna maleza que está seca, fuera de su ciclo de su estación de crecimiento, pero vamos a poder de alguna manera hacer un relevamiento. Después, conocer cuándo se establece esa maleza en el lote, determinar correctamente el objetivo de la aplicación. Si yo voy a realizar una aplicación en agosto, por ejemplo, y sé que, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque voy a estar controlando rama negra, pero también tengo que saber que 30 días más tarde mi aplicación también va a estar naciendo, por ejemplo, Amaranthus, si la tengo en el lote. Entonces, si yo solamente me focalizo en una maleza y no en la otra, a lo mejor en pocos días tengo que volver a entrar y volver a invertir y a gastar o a apilar cosas que ya capaz que las usé. Y finalmente, como concepto, tratar de tener en mente que no tenemos que dejar de establecer las malezas problema. En la medida que las malezas problema empiezan a tener tamaño, lo que hacemos es incrementar el impacto ambiental e incrementar los costos. Y si no planificamos, no sabemos dónde están las malezas esas presentes y cuándo se establecen, en definitiva lo que corremos es el riesgo de incrementar los costos innecesariamente. Entonces, la imagen que tenemos que tener de cada lote en definitiva es esta. Es decir, bueno, puedo tener todas estas malezas en un lote. Por ejemplo, rama negra, y yo sé que voy a tener un primer flujo en el otoño y un segundo flujo a partir de la segunda quincena de agosto. Voy a tener viola, que la voy a tener durante el invierno. Puedo tener raigras, que es la primer maleza que empieza a aparecer, incluso a veces hasta antes de cosechar los cultivos de verano. Amaranthus, cardo ruso, cloris.
tener en cuenta dónde establece y en base a eso armar el programa de solapamiento de residualidades como para manejarnos un poquito más adecuadamente. Entonces, acá pongo un ejemplo del Oleum. Un relevamiento, una encuesta realizada por la REN, que la hacen todos los años. Casi no ha participado zona girasolero, es probable que no haya muchos girasoleros acá, porque girasol casi no mencionó, pero hay alguna mención. Acá lo que se preguntaba es, ¿dónde el Oleum, por ejemplo, como maleza, es un problema? ¿En qué cultivo? Entonces, claramente, trigo y cebada son dos cultivos donde más se lo cita. Y está claro, y este es el problema que tiene el sur de la provincia de Buenos Aires o lo que han tenido los australianos. Entonces, estás buscando controlar una gramínea en un cultivo que es gramínea y que encima coinciden los ciclos. Entonces, es una tarea complicada, si bien hay moléculas para eso, pero es muy difícil que nosotros podamos ganarle a esa maleza con un cultivo que superpone todo. De hecho, en las zonas donde avanzó regras, nosotros hemos tomado la decisión de correr un poco el cultivo de trigo de la rotación, por ejemplo, en norte de Buenos Aires y demás, como para controlar rápidamente el regras y que no avance más. Si tomamos esa medida en esta zona, nosotros podemos casi que sacar el regras de encima. Pero fíjense que es muy citado como problema en maíz temprano, incluso en maíz tardío. Entonces, lo que quiero remarcar acá, incluso en nuestra zona, ¿no? Oeste de La Pampa, lo que quiero mostrar es que en realidad, fíjense que el flujo de maleza arranca en marzo, inicio de marzo, fines de febrero, con un pico, dos picos en este caso grandes, pero depende de las zonas y demás, pero ya a partir de junio, julio, las emergencias que ocurren son insignificantes. Y nosotros estamos reportando problemas en noviembre, incluso diciembre, digamos, ¿no? En cimas tardías. Quiere decir que venimos arrastrando un problema que no lo debíamos haber solucionado hace 5 meses atrás. Entonces, ahí es donde tenemos ese descalce entre la aplicación del herbicida y el momento en que la maleza se establece. Si nosotros logramos empezar a juntar esto, vamos a lograr que los herbicidas funcionen mucho mejor, porque los herbicidas que son preemergentes, o sea que funcionan muy bien como preemergentes de la maleza. Y aquellos que son posemergentes de la maleza funcionan muy bien con la maleza chica y no con la maleza grande. Entonces, cuando intentamos controlar un regras dentro de un cultivo de maíz, incluso un maíz tardío, ahí no hay ningún herbicida que funcione bien. Usaremos algún quemador, alguna cosa así, como para que, no sé, la maleza se contenga ahí, pero ya está encañada, los graminicidas no funcionan bien, estamos arrastrando un problema que si llovió bien está todo bien, y si llovió más o menos, seguramente vamos a tener problemas, por lo menos en los sectores donde la maleza estuvo con una densidad alta, de agua, de establecimiento del cultivo, y las moléculas no van a estar funcionando bien. Entonces, no realizamos un manejo adecuado de la maleza. Entonces, tenemos que entender que conocer la biología de la maleza es clave para poder contener costos y manejar adecuadamente la maleza. En el cultivo de girasol, otra de las cosas que estábamos viendo y que vemos muy a menudo y que se ha ido corrigiendo mucho con el paso del tiempo, son las estructuras deficientes del cultivo. A veces nos encontramos que se trabaja con, como el cultivo supuestamente no responde a aumento de densidades o lo hace muy poco frente a un amplio rango de densidades, está la idea en muchos casos de que, bueno, siendo 30.000 plantas, pero eso lo que nos termina generando después son huecos por todos lados y el avance de las malezas. Cuando empezamos a ver y a estudiar esto, nos encontramos que mejorando las densidades, logramos tener mayores coberturas y un cultivo mucho más competitivo y, por supuesto, llegamos con los lotes mucho más limpios a cosecha. Hay que entender que la residualidad agronómica de un herbicida es justamente eso, es la vida media del herbicida en el lote más la competencia del cultivo. Si logramos combinar esas dos cosas, podemos llegar tranquilamente con un cultivo prácticamente limpio de girasol a la cosecha y explorar rendimientos muy altos, porque lo que sí estamos logrando con el aumento de densidades es mayores coberturas a floración y mayores rendimientos. Y hay algunos trabajos que muestran que con algunos genotipos actuales estamos teniendo incrementos de rendimiento a través de
la mejora del índice área foliar por aumentar densidades. Indirectamente mejoramos la competencia del cultivo frente a las malezas. Entonces, ya para terminar, y como conclusiones, remarco la importancia de planificar. Entonces, tenemos que conocer muy bien las malezas que tenemos en cada lote, tenemos que conocer cuándo se establecen cada una de esas malezas en el lote, superponer herbicidas en función de su vida media de flujo de malezas. Es importante, nosotros sabemos que a partir de agosto, la segunda quincena de agosto, ramanera empiezan a hacer, bueno, apilemos ahí un residual que si trabajamos de esa forma, muchas veces estamos generando una reducción de 12 a 15 dólares porque no estamos poniendo a veces ni glifosato ni hormonales necesarios para controlar nacimientos. Entonces, en algunos casos eso lo podemos hacer, en otros casos no lo podemos hacer, pero es una forma de trabajar de manera más proactiva y de aplicar menor cantidad de gramos de ingrediente activo al ambiente. Como concepto, no dejar que las malezas problema adquieran tamaño, retrasar los controles, solo lo que hacen es incrementar los costos y aumentar el impacto ambiental, y definir toda la estrategia de manejo de malezas desde inicio del recho largo. Nosotros hoy con nuestras administraciones, ya en mayo, tenemos la planificación de todos los herbicidas que se van a hacer a lo largo del año. Entonces, tenemos una hoja de ruta. Después va a haber desvíos, eso está claro, pero esos desvíos nunca van a tener un impacto significativo en el costo de nuestra actividad girasol, o nuestra actividad soja, o nuestra actividad maíz. Entonces, esta forma de definir la estrategia a lo largo de todo el año lo que nos permite también es planificar mejor los mecanismos de acción a utilizar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo veo que tengo que usar una LS, por ejemplo, en el recho largo, pero cuando voy a ver las malezas que voy a tener en la segunda mitad del año, me encuentro que también tengo que usar una LS. Entonces, decir, bueno, ¿dónde la uso? ¿Allá adelante o acá? Hay veces que a lo mejor se pueden usar dos ALS en distintos momentos del año. Y hay que evaluar otras cuestiones de las características de ese ALS. Una cosa es estas cuestiones de persistencia en el suelo y acumulación de ALS en el suelo, y la otra es la de la resistencia. La verdad es que desde ese punto de vista se podrían usar porque por lo general las malezas que tengo en primera mitad del año no las tengo en la segunda, con lo cual no estoy generando una presión de selección dos veces sobre la misma población. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a reducir efectos fitotóxicos graves porque no tenemos necesidad de ir a hacer reseteos y doble golpe y nada, sobre todo en un cultivo como girasol. Tenemos mayor certidumbre de costos, podemos planificar un costo y estar mucho más cerca de lo que planificamos, porque no estamos dejando cuestiones operativas sueltas, ¿sí? Entonces, hay veces que se deja estar y en septiembre empiezan todos los vientos y una orden de trabajo que significaba una X gramos de ingrediente activo, después terminó siendo mucho más porque nos atrasamos. Y obviamente tenemos mejores operativas considerables, y eso hay que tener en cuenta que si somos un productor chico, en pleno lío no van a venir rápido a atendernos, y si somos un productor muy grande, tampoco vamos a llegar a todos los lotes de manera rápida, en tiempo y forma. Con lo cual, esto de conocer la residualidad de los herbicidas, su vida media en el suelo, cómo rotarlos, cómo apilarlos y cómo planificar en función de las malezas que tengo y cuándo se establecen, es la clave que tenemos hoy en el manejo de malezas cuando estamos basados exclusivamente en herbicidas.